Uno de los temas principales que aún no hemos abordado aquí en el canal es el de la suspensión trasera de Ferrari, porque es el principal culpable de las dificultades en la pista de la Rosa y... atención, es un tema muy importante porque Ferrari no quiere ondear la bandera blanca para esta temporada, porque esta suspensión se reutilizará también en 2026 y entonces en el video de hoy vamos a analizar todos los detalles técnicos de la suspensión. Cuando llegará la nueva modificación en la suspensión trasera de Ferrari, vamos a ver también las declaraciones de Vasseur, que dice Margenet sobre las actualizaciones de Ferrari y sobre el nuevo fondo. Y finalmente debemos hablar de las modificaciones hechas por Mercedes, de las actualizaciones de Red Bull y también de las elecciones de la Federación Internacional del Automóvil. ¿Para quién será el nuevo presidente de la federación? Antes de comenzar, les ruego que dejen un like de apoyo y les agradezco de corazón todos los mensajes que me escriben en cada video. Y ahora comenzamos de inmediato. Ferrari está en la trinchera a pesar de los golpes y una temporada que comenzó con el pie equivocado. El caballino no levanta la bandera blanca, al contrario, redobla la apuesta. Porque el 2026 se acerca, pero todavía hay que salvar la cara en este desastroso 2025. Y uno de los puntos más críticos se refiere precisamente a la suspensión trasera de la SF25 que se ha convertido en uno de los principales culpables de las dificultades en la pista. Pero comencemos con un dato clave. La SF25 nació con una filosofía técnica valiente y el proyecto 677 debía ser el del cambio. Sin embargo, en realidad, nunca tuvo realmente el potencial para ganar. En Montecarlo, Ferrari estuvo muy cerca de la victoria. Por lo demás, Ferrari siempre ha estado persiguiendo. Y uno de los problemas más evidentes es precisamente esa suspensión trasera. Push Rod, que en teoría debería ofrecer ventajas, en realidad ha expuesto los límites de un proyecto que nunca ha sido completamente optimizado. El principio del push rod es simple. Es un esquema de compresión, en teoría más suave que los pull rod. Pero no es la geometría lo que hace la diferencia, son la disposición de los brazos, la forma en que la mecánica trabaja durante la aceleración y los cambios de carga. En aceleración, la SFD5 tiene un buen squat de tracción, pero tan pronto como se entra en una recta o se aumenta el ritmo, el tren trasero se mueve demasiado y pierde estabilidad. Y con un fondo que no genera suficiente carga, el equilibrio entra en crisis. El resultado es un coche difícil de ajustar, que no funciona bien en su rango óptimo, especialmente a altas velocidades. El suelo no puede estar lo suficientemente cerca del asfalto para generar la carga aerodinámica esperada. Y cada ajuste, cada configuración, cada paso adelante se convierte en un compromiso. Pero hagamos una pequeña comparación con Mercedes, que introdujo su nuevo esquema de suspensión trasera ya en Imola hace 2 meses. Y aunque el resultado final no fue emocionante porque Russell comenzó tercero y terminó séptimo, el equipo de Brackley hizo lo que Ferrari aún no ha hecho. Probar, recopilar datos, corregir y adaptar. Pusieron en pausa la actualización después de Imola, la revisaron, la propusieron nuevamente en Canadá con más certezas y ahora esperan a Austria para la verificación definitiva. Ferrari, por otro lado, todavía está parado en los boxes. Los técnicos liderados en OXR están trabajando en la nueva suspensión, pero según Sky no estará lista para Silverstone, quizás para Spa. Lo que significa que la roja llegará a la 13ª ronda del Mundial, todavía con un coche que no logra aprovechar el potencial diseñado. A este punto, la pregunta es inevitable: ¿por qué Mercedes pudo llevar la nueva suspensión al 7º Gran Premio, mientras que Ferrari tiene que esperar al 13º? ¿Hay lentitud, precaución o confusión? El problema no es tanto la producción, eso se hace rápido, sino el diseño. Y también la comprensión del problema y la definición de una solución. Ferrari tardó semanas en entender qué no funcionaba en la SF25 antes de decidir cómo intervenir. Y mientras se analizaba, el tiempo transcurría. Existe el riesgo de que el nuevo componente llegue tarde, especialmente sin el tiempo necesario para adaptarlo realmente al monoplaza. Mercedes nos enseña que se necesita un periodo de rodaje técnico y de recopilación de datos, y Ferrari, en este tiempo, podría no tenerlo más. Luego hay otra reflexión que hacer. ¿Tiene realmente sentido gastar tantos recursos en un proyecto que no ganará nada en 2025? Red Bull ya ha declarado que después de Silverstone solo pensará en 2026. McLaren lo está haciendo. Aston Martin ya ha corregido la MR25 y está en modo de transición. Ferrari, por otro lado, continúa persiguiendo soluciones mecánicas, correctivas, aerodinámicas y adaptaciones parciales. Pero cada actualización, como la del fondo prevista para Spielberg, requiere tiempo para ser comprendida y optimizada. La ventana de funcionamiento debe ser redefinida, el mapa aerodinámico debe ser recalibrado, los datos deben ser leídos e interpretados. Y mientras tanto, el Mundial se escapa. La verdad incómoda es que cada energía gastada en la SF25 es energía quitada al 2026. Y si no empezamos a pensar de manera estratégica, corremos el riesgo de llegar despreparados incluso a la próxima revolución técnica. Pero por otro lado, rendirse hoy significaría abandonar incluso esa mínima credibilidad técnica que queda.
Se necesitan respuestas de inmediato. El nuevo fondo de Spielberg será una primera prueba, pero si no llegan señales claras en las próximas 2 carreras, Ferrari corre el riesgo de navegar en el vacío hasta Abu Dhabi, con un coche que nadie parece entender realmente, y con un 2026 que se acerca demasiado rápido. Por lo tanto, todos los ojos están puestos en Austria, porque esta vez las excusas ya no serán suficientes. Y la actualización más importante de la SF25, es decir, la de la suspensión trasera, se ha trasladado de Silverstone a Spa. De hecho, a principios de mayo llegó el anuncio de la nueva suspensión trasera de Ferrari que estaba en desarrollo para mejorar la SF25 en fase de recorrido y tracción. Después, en Imola tuvimos la confirmación de que esta nueva suspensión debía llegar a Silverstone para el Gran Premio de Gran Bretaña, porque la suspensión había pasado la prueba dinámica y estaba a punto de ser probada en el túnel de viento. Pero ¿qué pasó después? La suspensión trasera se retrasará porque se le ha dado prioridad al nuevo fondo de Ferrari. Entonces primero la parte aerodinámica y luego la parte mecánica, aunque teóricamente sería mejor introducir lo contrario. Primero mejorar el coche desde un punto de vista mecánico y luego aumentar la carga del vehículo. Esperamos que de todos modos las 2 actualizaciones funcionen en la pista. También porque el hecho de haber retrasado la suspensión trasera significa que Ferrari quiso revisarla internamente. En Maranello, un poco como lo hizo Mercedes, pero Mercedes también se atrevió a probar su suspensión en Imola para luego traerla de vuelta y reintroducirla en Canadá. Y se dice que la nueva suspensión trasera podría no dar resultados inmediatos, pero esto significaría que Ferrari ha perdido un mes de trabajo que podría haber dedicado al desarrollo de otras actualizaciones para este año, o incluso para el 2026. Pero también escuchamos las palabras de Marc Gené. Declaró que tendremos algunas novedades técnicas sobre Ferrari en Austria, pero no entraré en detalles. Seguramente hablaremos de ello durante el fin de semana. Y luego viene inmediatamente el frenado. Esa no será la clave, porque a veces es más importante optimizar lo que ya tienes. Un mensaje que suena casi como una invitación a no ilusionarse demasiado. Las actualizaciones están ahí, pero no son la varita mágica. Ferrari no lleva a la pista un paquete revolucionario, sino un pequeño paso adelante que deberá ser bien gestionado, de lo contrario se convertirá solo en otra variable en una temporada ya caótica. Y Gené también añadió que el Red Bull Ring es una pista con curvas muy rápidas, excepto 2. McLaren es el favorito, pero espero que los 4 equipos principales estén muy cerca, todo se decidirá en los detalles. Y como también dijo Vasseur, poco es suficiente para perder el tren del podio. Si algo no funciona, incluso solo a nivel de configuración, de temperaturas de los neumáticos, te deslizas fuera de los 3 primeros de inmediato. Austria no perdona, y también nos ha añadido, no apostaría dinero en Verstappen como campeón, lo considero un forastero. Y son palabras fuertes, especialmente porque no las dice un fan cualquiera, sino un hombre de Ferrari que conoce bien el paddock. La razón es que ha tenido algunos fines de semana excepcionales, pero su coche no es tan consistente como el McLaren. En resumen, Red Bull está en dificultades y en el caos de esta temporada incluso Max puede equivocarse. Seguramente esta primera actualización de Ferrari es un pequeño paso en la dirección correcta, eso esperamos. No es una transformación completa, especialmente porque estamos hablando de una actualización aerodinámica y no mecánica. La mecánica llegará en Spa. Y sí, es cierto que Verstappen es un forastero debido al coche, porque el Red Bull no es tan competitivo como el McLaren. Pero no, nunca se puede subestimar a un campeón como Max porque siempre logra sacar más de lo que ofrece la máquina. Pero hablemos más en detalle sobre la actualización aerodinámica del nuevo fondo en Austria. Es el segundo paso evolutivo después de lo que vimos en Bahrein y está diseñado para resolver algunos límites precisos. Primero que nada, el problema del lift and coast, que se ha convertido en una constante en la temporada de Ferrari. De hecho, en Maranello han trabajado en una configuración más refinada, tratando de equilibrar la mecánica, la aerodinámica y la gestión de los neumáticos para Austria. ¿Y qué cambia realmente con este nuevo fondo? El fondo de la Ferrari se ha revisado en algunas áreas clave, en particular en la zona del borde cortante y en la desensibilización de la carga aerodinámica. Para aquellos que no están familiarizados con estos términos, el objetivo es aumentar la coherencia del flujo de aire debajo del coche, mejorando la estabilidad de la carga en todas las condiciones, incluso en momentos críticos, como el balanceo, el cabeceo y la guiñada. La SF25 siempre ha sufrido una carga inferior en comparación con Red Bull y McLaren. Esta actualización sirve para ampliar la ventana operativa del coche. En resumen, no esperen milagros, pero si funciona, Ferrari podría volver a presionar también en las secciones rápidas sin tener que sacrificar demasiado el equilibrio mecánico. Sin embargo, hay un problema que Ferrari ya no puede ignorar, es decir, el obligatorio lift and coast. En las últimas carreras, la SF25 a menudo se vio obligada a reducir la velocidad en la recta para manejar las temperaturas de los frenos y de la unidad de potencia. En Canadá fue evidente que Hamilton y Leclerc tenían que levantar el pie para evitar sobrecalentamientos.
Pero no es solo una cuestión de frenos. El verdadero problema es el fondo, o mejor dicho, el bloque deslizante, la parte inferior que roza el asfalto, y que debe permanecer dentro de ciertos límites reglamentarios. En China, recordemos, el Ferrari número 44 fue descalificado precisamente por esto. El equipo ahora adopta el Lift and Coast también para limitar el desgaste de esa zona, pero es un parche, no una solución. Por eso incluso si no es visible a simple vista, las actualizaciones llevadas a Austria también servirán para reducir esta dependencia del Lift and Coast, permitiendo finalmente a los pilotos aprovechar más el coche en carrera, especialmente en los long run. Pero ¿cuánto podrá influir esta actualización? Si la modificación funciona, Ferrari podrá redefinir al menos parcialmente su ventana de operación, encontrando mayor coherencia entre la calificación y la carrera. Pero si los datos no confirman las disimulaciones, entonces solo será otra actualización desperdiciada. Y mientras tanto, queda la gran incógnita sin la nueva suspensión trasera, esperada más adelante, cuánto puede cambiar realmente la SF25. Y hay otro aspecto a considerar, que Dino Beganovic girará para Ferrari en las práctica libre 1 y correrá en lugar de Leclerc, que tendrá una sesión menos. Para adaptarse al nuevo fondo de Ferrari, que probablemente ya será probado por Hamilton en las práctica libre 1, que es quien también sufre más la carga en la parte trasera y la falta de tracción en las ruedas traseras. Por lo tanto, tiene sentido hacer que Hamilton lo pruebe por más tiempo, pero tampoco entiendo. Cuando introduces tu primer paquete de actualizaciones importante para Ferrari, haces debutar a un novato en el Prague práctica libre 1. En mi opinión, esto tiene poco sentido. Desde el punto de vista lógico, deberías tener a ambos pilotos concentrados al máximo en las 3 sesiones de prácticas libres para verificar la eficacia de este nuevo fondo. Y también hay que tener en cuenta el clima, porque si hubiera un clima más impredecible, lo que se puede esperar en Spielberg podría ser una espada de doble filo para Ferrari. Seguramente, como también dijo el mismo Vasseur en Austria, se necesita una Ferrari perfecta. Para probar el nuevo fondo, intentar optimizarlo también en previsión de la carrera y adaptarlo al setup que se utilizará en Spielberg. Incluso porque supongamos que el nuevo fondo no dé los resultados esperados a Ferrari. Bueno, en este caso también se pospondrá la suspensión trasera. Y es un retraso constante. Sí, Ferrari no está alineado con los otros equipos en el programa de actualizaciones. Si hubiera un retraso adicional, sería algo muy grave y comprometería definitivamente esta temporada. Pero también hablemos de Mercedes, que volverá a probar la suspensión trasera en Austria. De hecho, en Montreal, el equipo de Brackley finalmente encontró una ventana técnica efectiva, especialmente en pistas que resaltan la tracción y la velocidad. El Red Bull Ring, con sus rectas y sus subidas y bajadas técnicas, es uno de esos circuitos que realmente puede destacar los avances del V16. Sin embargo, ten cuidado, el verdadero punto de inflexión podría ser precisamente la suspensión trasera. El nuevo esquema introducido en las últimas carreras, combinado con un fondo revisado, está dando sus frutos. En Austria, donde la fase de tracción es fundamental, esta actualización podría marcar una diferencia concreta. La primera parte del circuito está dominada por 3 largas rectas intercaladas con curvas lentas, donde la tracción mecánica y la estabilidad del tren trasero se vuelven fundamentales. Y son precisamente el tipo de condiciones en las que ahora Mercedes se destaca. Pero es en la segunda mitad de la vuelta donde se juega el verdadero partido. Las curvas de velocidad media de la 6 a la 10 requieren una carga aerodinámica estable y predecible. Y aquí es donde entra en juego el trabajo en el fondo y en la suspensión trasera. La configuración de la suspensión de la V16 en Austria será más suave de lo habitual en el trasero, porque para obtener mayor permisividad al salir de la curva, mejorar el ángulo de deslizamiento y mantener la tracción sin comprometer demasiado la estabilidad. En práctica, un ligero balanceo adicional que permite al vehículo descargar mejor la potencia en el suelo en las partes más críticas. Entonces, curva 1, curva 3 y curva 4 sin destruir los neumáticos. En resumen, Mercedes, después de Montreal, quiere confirmarse en Austria. Una pista que en partes es muy diferente, hay más puntos de tracción, pero al mismo tiempo es una pista dividida a la mitad. En el primer y en parte el segundo sector cuenta mucho la tracción y la salida de curva, mientras que en el tercer sector hay muchas curvas rápidas donde es importante tener una carga lateral estable. Pero veamos también la situación en casa Red Bull. La clasificación habla claro, 43 puntos separan a Max Verstappen de Oscar Piastri. Demasiados para estar tranquilos, pero lo suficientemente pocos para seguir creyendo. La RB21 hará un verdadero salto adelante a partir de este fin de semana. Helmut Marko no lo niega. El coche es bueno, pero demasiado inestable funciona. Solo en pistas que se adaptan perfectamente a sus características. Pero basta con un cambio de temperatura o un ajuste no centrado y perdemos 3 décimas. Sucedió en Barcelona, donde la penalización afectó a Verstappen. También sucedió en Canadá, donde Max limitó los daños, pero sin luchar por la victoria. Sin embargo, en circuitos como Suzuka o Jeddah, el RB21 todavía tiene el potencial para ganar. El problema es que la ventana técnica en la que el coche funciona es demasiado estrecha, mientras que McLaren logra adaptarse a cualquier tipo de pista.
Ganando en Miami con medio minuto de ventaja y luchando en Canadá hasta el final, Red Bull oscila demasiado. El equipo ha trabajado duro en los últimos meses, trayendo novedades a Miami, Imola y Barcelona. Ahora llega el paquete decisivo de nuevas modificaciones al fondo y aerodinámica introducidas en Austria y perfeccionadas en Silverstone. Y Helmut Marko lo dice claramente: si ni siquiera estas actualizaciones funcionan, será muy difícil seguir en la lucha. En cierto punto habrá que detener todo y concentrarse en el 2026 porque la Fórmula 1 moderna no perdona. Los equipos ya deben decidir dónde asignar recursos para los túneles de viento y dinámica de fluidos computacional. Es una época de límite de presupuesto. Cada desarrollo es una elección estratégica. Helmut Marko es claro: no es imposible recuperar esas 3 décimas sobre McLaren, pero debe hacerse ahora, de lo contrario será demasiado tarde. Vesta acaba de ganar 5 veces en el Red Bull Ring. Es su casa, es la casa del equipo, le gusta esta pista, aquí Red Bull juega en casa. Si el paquete funciona, se puede reabrir todo. Pero si incluso en Spielberg y Silverstone la brecha permanece inalterada, el mundial podría ya estar decidido a favor de McLaren. Y atención, Que en la clasificación del año pasado las unidades de potencia alcanzaron el 70% de uso máximo durante la vuelta de clasificación, por lo tanto se necesitará una unidad de potencia al 100% en Austria. También porque sabemos que está a 700 metros sobre el nivel del mar y por lo tanto el aire es un poco más ralo. Por lo tanto, se necesitarán tomas de aire más grandes en el área del capó del motor y aquellos que tienen las unidades de potencia un poco más en dificultades. Pienso, por ejemplo, en Mercedes, que ha tenido problemas en las últimas carreras. Podría tener dificultades en Austria por esta razón y no proporcionar el 100% de potencia durante toda la carrera. En esto, Red Bull es más favorecida porque nunca ha tenido problemas con su unidad de potencia hasta ahora, por lo que podrá exprimirla al máximo en su pista de casa. Pero también hablemos de las prioridades que se dan en la pista. Finalmente, la Federación Internacional del Automóvil publica un documento interno. La Federación Internacional del Automóvil, por primera vez en la historia moderna, ha decidido hacer públicas las directrices oficiales que utilizan los comisarios para asignar las penalidades. Sí, precisamente esas reglas que hasta ayer eran secretas. 2 documentos fundamentales: las directrices de penalización y las directrices de estándares de conducción. Hasta hoy solo los comisarios los tenían. Desde hoy también los aficionados, los equipos y los periodistas pueden consultarlos. Y esto, nos guste o no, es un paso enorme hacia la transparencia. En pocas palabras, el verdadero manual operativo de los comisarios se hace público. Dentro hay más de 100 infracciones enumeradas con las penalidades sugeridas, los puntos de licencia y el margen de discrecionalidad. Pero no es solo una lista, es un documento que ayuda a explicar por qué a veces se castiga una maniobra y otras no. Dentro están los criterios para juzgar los adelantamientos, reingresos a la pista, frenadas agresivas, comportamientos en coche de seguridad, límites de pista y la referencia técnica que utilizan los comisarios para tomar decisiones. Y esto es importante porque ahora todos los aficionados y medios tienen las herramientas para entender realmente lo que está sucediendo. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil, Mohammed Ben Sulayem, ha declarado que los comisarios hacen un trabajo muy complicado, reciben críticas excesivas. Por eso hemos decidido publicar los documentos que les ayudarán en las decisiones. Y sí, esta vez podemos decir que Ben Sulayem ha acertado. Pero cuidado, estos documentos no tienen valor legal, no son regulaciones, pero son una brújula, dan la dirección. Y ahora podemos entender si un piloto recibe una penalización de 5 o 10 segundos. Si esta decisión estaba dentro del rango previsto. Son los criterios que los comisarios usan para juzgar todo lo que sucede en la pista. Y las pautas son una ayuda junto con el reglamento. Hacerlos públicos es un movimiento muy importante de la federación en la dirección correcta, me atrevería a decir. Y no es una coincidencia que suceda, coincidiendo con el final del mandato de Ben Sulayem. Sabemos que Carlos Sainz Sr. ha retirado su candidatura y por lo tanto no competirá por la presidencia de la Federación Internacional del Automóvil, y Ben Sulayem, con este movimiento, con el anuncio de los motores V10 en el futuro y otras declaraciones que complacen a los fanáticos, lo hace seguramente para intentar ser reelegido como presidente de la federación, con todas sus virtudes y defectos. Háganme saber en los comentarios su opinión sobre todos los temas que hemos tratado en el video. Como siempre, les recuerdo que dejen un like, se suscriban y activen las notificaciones. Para no perderse ningún video aquí en el canal, aquí desde Rastro Tuto nos vemos en un próximo video.